Mira, te voy a enseñar la versión 3.0 de la limpieza de equipo, que es flipante. Lo primero, darle las gracias a Archimond, que yo ya lo tenía más o menos que lo había pensado, pero cuando él me lo dijo, caí en la cuenta y la verdad que me empecé a desarrollarlo más. Y es el hecho que no tienes que ir uno por uno eligiendo las estadísticas que vas a filtrar. Mira, tengo aquí 950, bueno, ahora no lo veis. Mira, aquí tengo 950. He farmeado la guía Raid 3 a saco y la verdad que incluso todavía quiero farmear un poquito más. Y ya limpié equipo una vez y voy a limpiar equipo una segunda vez. Y os lo voy a enseñar porque es súper fácil, de verdad. Yo me he quedado alucinado de lo fácil que es. Estas son todas las piezas que tengo que he conseguido, ¿no? De la última vez que limpié. Entonces, seleccionamos el equipo de la derecha, que es lo que estamos limpiando. Os saco la chuleta. Y ahora cuando tú coges, dices, vamos con los DPS. Primero elegimos los sets. Elegimos los sets y entonces los tienes aquí. Infernal Run, Sombra Arcana, Morales. De este no hay, pero bueno, yo lo marco por costumbre. El Ageless, Asclepius, Inside Wisdom, Doom, Styx, Night Terror, Glaciar creo que también, Hawkeye, Mana Sprint también, Fracture, Curse, Fatality. Bien, ya tenemos los sets. Y ahora tú coges, las estadísticas principales son 4, ¿no? Attack, Crítico, Crit Damage y Speed. Y las eliges en el primario todas. Dice Attack, Crítico, Crit Damage y Speed. Y en el secundario también las eliges todas. Attack, Crítico, Crit Damage y Speed. ¿Vale? Entonces verás qué chulo. No empiezas a bloquear. ¿Por qué? Porque lo interesante de esto es que aquí te va a elegir, por ejemplo, Stat Speed y luego va a tener la coincidencia, la mayor coincidencia posible. Es decir, si hay 3 o 4, va a estar aquí. Entonces tú lo que haces, tú vas a encontrar la primera pieza que solo tenga una o dos. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a bloquear todas las que tengan 3 en total, que es la principal y luego 2 más, ¿vale? Y os voy a enseñar algunas que las cuento como media. Entonces, por ejemplo, esta seguro que lo va a tener, pero esta no lo tengo tan claro. Entonces tú la pones y empiezas a contar. 1, 2, 3, 4. Vale, perfecto. Entonces tú sigues bajando al siguiente nivel. 1, 2, 3 y media. Yo siempre que tenga el ataque plano o el raje lo cuento como media siempre que tenga 2 o 3 en total. 3 y media me vale. Entonces tú sigues bajando. 1, 2, 3 y media. Sigo bajando aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y media. Sigo bajando. 1, 2, 3 y media. Sigo bajando. 1, 2, 3 y media y media. 4. Esta es buena. Esta es buena. Lo que no sé es por qué tiene un Asclepius. El Asclepius lo he cogido para el ataque. No, es que el Asclepius no lo tengo que elegir, tío. Ya decía yo. El Asclepius no. Se me ha colado. Se me ha colado. Bueno, pues lo hacemos otra vez. Que estoy cansado. Es de noche y estoy cansadillo, ¿verdad? De todas maneras, la que es de 4 de Asclepius la podría tener, pero en realidad no busco set de DPS con Asclepius. Pero si tu cuenta está avanzando o está empezando, te las puedes quedar. Lo hacemos otra vez y así se explica mejor. La primera, esta fila seguro que tiene, ¿ves? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, entonces seguro. Pero tú vas cogiendo aquí la de la izquierda. Venga, la segunda. 1, 2, 3 y media. Vale, pues sigo bajando. Tú sigues bajando hasta que identifiques la primera que le falten. 1, 2, 3, sigo bajando. 1, 2, 3, sigo bajando. 1, 2, 3 y media. 1, 2, 3. Esta viene bien, pero esta es de 3. 1, 2, 3 y media. Sigo bajando. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Esta ya no. Esta no me la quedaría. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Y esto es la caña. Todas las que estén bueno, en realidad vamos a identificar la primera que cambia. 1, 2 y media. No. 1, 2, 3. Esta es la pieza. De aquí para arriba, todas tienen 3 o más.
De aquí para abajo no tienen 3 o más. Qué fácil, porque ahora yo cojo aquí y ya me dedico a bloquear esta pieza y ya bloqueo todas. Es que no las tengo ni que mirar. No las tengo ni que mirar. Es que es seguro. Mira, esta pieza, por ejemplo, esta no. Esta va a tener 3 o más. 1, 2, 3. La que tú quieras. Vamos a mirarlas todas si quieres. 1, 2, 3 y media 4. Tienen todas. Las que están de ahí para arriba tienen todas 3 o más. Y entonces tú lo que tienes que hacer es que esto te ahorra un mogollón de tiempo, ¿eh? La verdad que lo que ha comentado Archimonde está muy bien y si luego le sumas el truquito este de identificar todas las que estén para arriba o para abajo, tú encuentras que fíjate qué fácil es. Todas estas piezas me ahorro, tenés que mirarlas. Las bloqueo. ¿Que no te lo crees? Vamos a mirar esta. 1, 2, 3 y media. ¿Que no te lo crees? Vamos a mirar otra. 1, 2, 3 y media. Sí, tío. Todas tienen 3 para arriba. Todas tienen 3 para arriba. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente que está en este canal, piensa. Y nosotros tenemos que saber cómo funciona el juego, cómo está programado, para ahorrarnos tiempo, para dedicarnos a nuestras cosas en la vida interesantes y no hacer el gamba. Tú sabes el tiempo que te ahorra todo esto, tío. No tenés que estar mirándolo. Y ya sabes además que todas las que están debajo tienen 2. Si quieres lo comprobamos. Si no te lo fías, lo comprobamos. Vamos a mirar esta. 1, 2, 3 y 4. Ah, es que estas son las buenas. 1, 2, 3 y 4. Las que están más arriba son las que tienen 4. 1, 2, 3 y 4. Cuando yo tenga una cuenta muy avanzada, me quedaré solo con 4 piezas. Y ahora vamos a ver dónde estaba el punto de inflexión que lo hemos localizado. Aquí. Esta era 1, 2, 3 y esta era 1, 2 y media, no. Entonces ya ahora tú ya puedes mirar todo lo que tú quieras, que estas no van a tener 3. 1, 2. 1, 2 y esta en media. 1, 2. Sigue mirando. 1, 2. Y sigue mirando y sigue mirando. Entonces, claro, eso te ahorra muchísimo tiempo, porque ahora tú coges, quitas los sets estos, y ahora tú pasas a los HP Healer y pones HP, Speed, Heal y HP. Bueno, vamos a coger los sets. Un Shaken Will, Morale, Invigoration, ahora sí, Asclepius, Mana Spring, no, Mana Spring, estamos hablando de los curanderos a base de HP, ¿eh? Y Guardian. Ahora hay menos, ahora habrá menos. Y ahora tú coges aquí, ¿cuál escojo? La que el HP plano no lo tengo. Entonces coges HP, Speed y Healing. HP, Speed y Healing, ¿ves? Y ahora de estadística, tú coges el HP, Speed, Heal y HP. HP, Heal, HP. Esta. 1, 2, 3, 4. Y es lo mismo, tío. Esto es facilísimo. La primera va a tener 3 o 4. 1, 2, 3 y 4. Vale, pues vamos a irnos a, por ejemplo, a esta. 1, 2. Esta. 1, 2, 3. Seguimos buscando. Porque esta tiene que estar en una de estas. En una de estas tiene que estar. 1, 2, 3. Esta no es. 1, 2, 3. Esto no es. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y media. Fíjate, pero es que esta buena. Bueno, yo todos los ancianos los bloqueo. Porque esta es una buena pieza porque es que el set no me gusta para un attack healer. Si fuese un attack healer, yo es que bloqueo los ancianos porque se leen bien, rolean bien. Entonces yo los bloqueo, los ancianos los bloqueo todos. Ya, cuando tenga la cuenta llena de ancianos y memoriales, pues ya los borraré. Pero hasta entonces. Y ya está, todas estas las bloqueas, tío, porque ya 1, 2 y 3. El speed. Todas tienen 3 está en total. Esta, 1, 2, 3 y esta es la que está más arriba, 4. Magnífico. Venga, aunque sea así un poco, vamos a terminar con los attack healers y lo vamos viendo, ¿vale?
Es que esto es cojonudo, es que es súper cómodo hacerlo. Entonces tenemos moral, tenemos aquí moral, invigoration, Asclepius, Glacier, ¿dónde estás? Aquí, Mana Spring y Guardia. ¿Que tú estás empezando? Pues en vez de coger 3, coges 2 si quieres. Si estás empezando, coges 2. Como tú veas. Y estos son Attack, Speed y Heal. Speed tal, y cambiamos por el Attack. ¿Vale? Y estas cambiamos el HP, Attack Bonus, Healing y Speed. En los Attack Healers, el HP porcentaje lo cuento como media. Es buena. Es buena. Porque si no se quedan con poca vida y se te mueren. Entonces, es que las cosas no son rígidas, hay que tener cierto grado de flexibilidad y no se te puede dar tampoco unas pautas totalmente rígidas, tienes que pensar. Tú tienes que pensar que un curandero de ataque, si no le metes nada de HP, se te muere con que le den 2 joyas. Entonces mira, vamos a empezar si quieres por esta. Tenemos 1, 2 y el Rage Regen. Vamos a subir un poco más. 1, 2, 3... Y esta está bien. Esta es una buena pieza para un HP healer. A base de ataque, perdón, un attack healer. 1, 2. ¿Ves? Esta ya no. ¿Ves? ¿Por qué? Porque solo te ha cumplido 1 y 2. Y esto, el HP plano ese no. Podría irle bien, pero ya la que tiene 3 es esta. 1, 2 y 3. Porque acuérdate que el ataque es una de las estadísticas. Entonces tú bloqueas esta. Bloqueas esta, bloqueas esta, bloqueas esta y esta, ¿vale? Vamos por los tanques. Venga. Tanque, venga. Immortal Warrior. Tanque. No, Immortal Warrior no. Con Shaking Wheel. Esta, que no tengo ninguna porque es de las nuevas, pero yo la marco porque me gusta y está igual. Tenemos Invigoration, Asclepius, que es lo que hemos farmeado creo ahí. Mana Spring y Guardian. El Guardian no tenemos apenas porque eso es de la guía Raid 2, creo, ¿no? Y entonces aquí cogemos HP, Speed, Def, HP, Speed, Defensa y HP, que son las que yo le elijo para un tanque. Y de substat cogemos HP bonus, Speed y Def, porque el HP plano no lo cogemos. Bien, entonces vamos a ver aquí. 1, 2. Pues aquí, como hay un stat menos, no hay tantas. Pero aquí, por ejemplo, tenemos 2. Aquí tenemos 1, 2. 1, 2 y 3. Este es el punto de corte. Todo lo que esté a su izquierda tiene 3. Se bloquea todo. No tienes que mirarla una por una. Y todo lo que está a la derecha ya no tiene 3. 1 y 2. Mira, esta, por ejemplo. 1, 2 y esto y esto y esto no. ¿Ves? Es cojonudo esto. Wow, esto te quita un tiempo de trabajo. Y luego tengo aquí una cosa final, que son los bruisers. Que yo lo que hago estos que son especiales, ¿no? Yo te voy a decir lo que yo hago. Yo lo que hago es lo siguiente. Le meto las 4 y las 4. Y veo a ver qué hay. Y cojo las primeras que me coincidan 4. Es decir, yo tengo aquí porcentaje de HP. Mira, tiene aquí porcentaje de HP, ataque, crítico y speed. Porcentaje de HP, ataque, crítico y speed, esas 4. Y luego le meto aquí porcentaje de HP, ataque, crítico y speed. Y me cojo las primeras. Por ejemplo, esto tiene 1, 2, 3, 4. Esta está... Aunque tenga... No tiene crítico, pero tiene crítica magia. Y tiene vida. Por ejemplo, esta para un bruiser está chula. Porque tiene 4 estadísticas. Y estas las miro porque son las primeras nada más. 1, 2, 3. Por ejemplo, esta para una Abomination está muy bien, porque ya con esto te coges un montón de críticos y luego no tienes que buscar críticos, puedes buscar otras cosas. Entonces esta pieza también es chula para una Abomination.
Y aquí, por ejemplo, Attack Bonus, Attack Speed, esta también es muy chula para un bicho de esto, un Abomination. Attack Bonus, HP Bonus, tal. Mira, tiene 1, 2, 3 y 4. Todo lo que tenga 4 son buenas. 1, 2, 3 y 4. El HP quizás no tanto porque tiene mucha vida base esta gente. Entonces esto sería uno. Este no lo cogería. 1, 2, 3. Ve, aquí ya tienen 3. 1, 2, 3. Ya no. ¿Ves? Pero estas me vienen bien. Ahora tú dices otro, el Combat Healer. Combat Healer es, por ejemplo, Artemis, ¿no? Ataque, crit damage, crítico y heal, por ejemplo. Y luego pone aquí ataque, crit damage, crítico y heal. Dice esta, heal, crit damage, rage, ataque, buenísima para un Artemis, tío. La pieza es muy buena para un Artemis. Y además tiene un set que le da más healing y le da un poco de vida para que aguante. Muy buena esa pieza. 1, 2. Este ya no. 1, 2. Y esto no le va, son 3. Cuando son esta gente, tienen que tener 4 al menos. Ya no va a tener 4 porque 1, 2. Ataque, crit damage. Este sí tiene 3. Attack, healing. Attack bonus. Crit damage tiene 3. Y esta porque no, este tiene que tener 3 también. 1, 2 y 3, claro, tiene 3. 1, 2 y 3. Y este tiene 3 también. 1, 2 y 3. No pasa, tiene que dos ataques. No, pero yo con estos híbridos quiero 4 o 3 más un raje. ¿Vale? Pues porque no. No, porque no son piezas muy niche. Y solo nos queda el Tank Healer y terminamos. El Tank Healer es una constanza. Entonces, ataque, velocidad. Ataque, velocidad, HP. Vamos a ver. Son ataque, velocidad, HP, healing. Vale. Ataque, velocidad, HP y healing. Para una constanza queremos que tenga vida, que tenga ataque, que tenga healing y que tenga velocidad. 1, 2, 3 y 4. Vale. 1, 2, 3 y 4. Vale. Esto lo que pasa es que el set no me convence para un tanque healer. Para un tanque que haga DPS sí, pero para un tanque healer no. 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 Porque esto hace crit damage, daño a estos Clepius. 1, 2, 3. Ya no, ya es flojita. Bueno, pues una pieza, pues ya está. Una pieza. Son piezas niche, aunque no. Y ya está. Ya ves, por ejemplo, del lado izquierdo no tienen nada. Aquí hacemos el reset. ¿Ves? Mucho cuidado aquí con lo que vendas. Tienes que darle a ocultar las que tienes mejoradas, porque si no te cargas todas esas que usas, pero no tienes bloqueadas. Si has seguido mi consejo, tienes que tener cuidado con eso. Siempre ocultar las que tienes mejoradas antes de vender, ¿vale? Luego, ocultar las que tienes bloqueadas. Y aquí viene el dolor. El dolor. Aquí viene de 950, que tienes pulgares hacia arriba y todo. Dice, ¿cómo va a vender un Infernal Ring con un pulgar hacia arriba, tío? Pues vamos a mirarlo, a ver. A lo mejor estoy equivocado, a ver. Esto es un Infernal Ring que tiene un ataque bonus y tiene un ataque speed. Y luego tiene un ataque plano, pero tiene dos defensas que esto, aunque me rolee bien, tío, yo siempre voy a querer tener 3 estadísticas. Estos son 2,5. 1, 2,5. Y como mínimo en mi cuenta tiene que tener 3. Para una cuenta que está empezando puede que esté bien, pero no para mí. Dice 1, 2,5. Si te fijas, estos pulgares hacia arriba son 2,5. Para mí, por ejemplo, este. 1, 2,5. Los pulgares hacia arriba son 2,5. Este. 1, 2. Este podría ser un 3 si tú sumas el rage regen y el attack. Pero es que los medios, eso, el rage y tal, yo solo los sumo cuando ya tengo 3. Cuando ya tengo 3. O sea, yo tengo que tener 3 estadísticas buenas. 1, 2 y 3, ¿no? Pues 1 y 2. Entonces todo esto, tío, es muy raya. Entonces tú aún a riesgo de equivocarme en algo, eso es lo que hay, tío. Se vende y otra vez estoy listo para farmear. Y ya tengo 535 tal. Y vamos a ver
cuántos tengo, por ejemplo. ¿Cómo puedo ver yo los que tengo? Kaiden Chance y muéstrame los lockets. Entonces me sale solo, claro, solo los que tengo bloqueados para subir, ¿no? ¿Cuántos tengo? ¿No me los selecciona? No, porque si están bloqueados no me los selecciona. Pero bueno, aquí hay un montón. Tiene aquí lo más grande. Todo esto lo tengo que subir. Yo luego ya lo subo. Mira todos los inmemoriales que tengo. Uno, que dicen que no salen en Ancient, tío. La gente, tío, yo no entiendo. ¿Que no salen Ancient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Tú cuántos quieres tener? ¿Que quieres tener 50 inmemoriales, tío? ¿Estos inmemoriales son del farmeo de los 50.000 puntos esos? Sí, pues 13, pues ya está. Y de aquí pues me quedarán 4 o 6 piezas útiles. Es que el juego es así, tío. Es que estos juegos son así. Que la gente le puede la ansia, tío. Si este es un juego para jugar años. No, un juego para dedicarle tiempo. Venga, pues ya está. Pues cierro el tema este y lo incluiré en algún vídeo o lo dejo como un vídeo solitario porque la verdad son 20 minutos, ¿eh? Yo creo que esto lo voy a dejar como un vídeo solo, tío. Un abrazo. Hasta ahora.